claramente esto, como nos lo decía uno de los comerciantes encuestados, Exitosa. los está empobreciendo. Nos decía, la inseguridad nos está empobreciendo lentamente. Las empresas destinan 15.000 millones al año en seguridad privada por el aumento de la criminalidad. El 80% de negocios en Lima fueron víctimas de la inseguridad. Y además hay varias conclusiones aquí de extorsión, robos y estafas. Pero mejor que nos lo cuente Exitosa. Nicolás Besich, coordinador general de Evidenza Institutos. Bienvenido, señor Besich, a Exitosa. Gracias, Karina. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. Primero quiero que nos ponga en contexto, que nos diga un poco, que nos cuente qué es lo que ustedes han estudiado y por qué. Sí, efectivamente, creo que para nadie es un secreto la gran preocupación que genera la inseguridad y la ola de crimen y violencia que estamos viviendo hoy en día. Hemos visto la estadística de asesinatos ahora último de enero. Y esto ya era identificado por la población peruana como el principal problema o preocupación para el 2025. Sin embargo, siempre había la consulta, la duda de cuál era el impacto de esto en la actividad económica. Hay un estudio del BID que identifica alrededor de 3 puntos del PBI como el impacto en el bienestar del país en general. Y de ahí sale ese dato de los 15.000 millones que se invierte en seguridad por parte de todo tipo de empresa, gran empresa, pequeña empresa, pequeña empresa. Sin embargo, nosotros quisimos saber cuánto era el costo que los pequeños negocios, las microempresas, que sabemos son el gran tejido empresarial del país y que generan la mayoría de empleo en el país, cuánto era el costo directo de los robos, las estafas, los pedidos de pago de cupo, cuál era el costo directo para ellos, cuánto les costaba la mercadería perdida, el celular robado, en fin. Claro, cuantificar qué era lo que ellos estaban pasando, porque no solamente es un solo punto, es una problemática más amplia. Sí, exacto. O sea, y no se tenía ese dato, porque en el cálculo del BID, del estudio del BID, que es el que más se ha citado al respecto sobre esta pregunta de cuánto es el costo, no se calcula ese costo, no se incluye en la metodología. Entonces, con esto en mente, nosotros en un primer momento Exitosa. quisimos hacer el estudio solo en San Juan del Lurigancho. Digo solo, es más de 1 millón de Es muy habitantes. grande, claro, el distrito. Pero por el mismo tema de inseguridad, nos fue muy difícil poder hacer la encuesta ahí. Teníamos harta desconfianza de los pequeños negocios que no querían darnos la información. ¿Tenían miedo? Tenían miedo de darnos la información a los encuestadores. ¿Cómo así? ¿Nos explicas un poco? Es decir, ¿tenían miedo de abrir la puerta, de abrir la reja, de contestar, porque pensaban que de repente era un delincuente del gota a gota, de un extorsionador? Sí, efectivamente. Habían uno que nuestros encuestadores, nuestro personal que hizo el equipo de campo, encontró zonas en las que ya incluso su seguridad estaba en riesgo y otras en las que claramente había desconfianza de los negociantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por protocolo de la encuesta, nosotros le pedíamos el número de teléfono para luego verificar que efectivamente las respuestas que se apuntaron fueran las que Y dio. no querían. No querían, no tenían la confianza de responder. Entonces decidimos ampliar el estudio, ya no solo San Juan del Urigancho, sino Lima Este, incluimos Santa Anita, incluimos Ate, y Lima Sur, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos, que estamos acá, San Juan de Miraflores y Lima Centro, Breña, Rímac, donde hay bastante actividad comercial. Y nos enfocamos en los pequeños negocios con puerta calle, llámese bodegas, ferreterías, peluquerías, barberías, pequeñas panaderías. Pero qué impactante encontrarte con una realidad mientras que haces un estudio de ya pequeños negocios que no quieren dar ni siquiera información por miedo. Sí, no, y hay casos anecdóticos. Por ejemplo, hay una señora, una comerciante en Jicamarca, en San Juan del Urigancho, que nos contó que su papá había fallecido en un tiroteo en un mototaxi hace 2 años, que habían habido el caso de los barberos, que habían asaltado a barberos y habían fallecido 2 barberos, recuerdo. Exitosa. Fue justo en ese momento en el que nosotros estábamos haciendo la encuesta, que fue entre noviembre y diciembre del año pasado, ¿no? Entonces sí, ya simplemente al momento de levantar la información uno va descubriendo la preocupación y todo el nivel de desconfianza y de inseguridad que genera. Y bueno, al final sí pudimos hacer la encuesta en 1.442
pequeños negocios encuestados, que es una encuesta representativa de estas 3 zonas de Lima, y hallamos pues los datos que están en el estudio. Por ejemplo, que en promedio los negocios víctimas de extorsión han perdido en los últimos 2 años 3.400 soles solo por la extorsión, por pago de cupos, ¿no? Algunos mucho más de 5.000 soles, algunos un poco menos, pero es el delito, la extorsión, el que más pérdida les genera a estos pequeños negocios, ¿no? ¿Y estos negocios tienen algún tipo de amparo, presencia policial, o es que simplemente sienten el olvido, el desamparo, se sienten solos en un país hundidos en el caos? Hay una frase al final que creo resume mucho mejor que cualquier cosa yo que pueda decir. La dueña de una botica nos decía, cuando le preguntábamos cuáles eran las posibles soluciones al problema de la inseguridad desde su perspectiva, ¿no? Y nos decía, la verdad no sé si hay una solución a corto plazo, creo que lo único que podemos hacer es rezar y cuidarnos entre nosotros. Es una cifra... ¿Qué es esperanza? Claro, o sea, uno siente la desesperanza en eso, ¿no? Efectivamente, cuando preguntábamos por soluciones, algunos nos decían mayor presencia de seguridad, el 60%. Había otros que pedían medidas más drásticas, leyes más drásticas. Y ahí creo que en verdad no es tanto que se requieran medidas más drásticas, se requiere que las medidas que ya existen se cumplan, ¿no? Expertos de seguridad mencionan, por ejemplo, las leyes contra el robo de celulares. Hay sanciones durísimas, más de hasta 30 años se puede ir alguien en algunos casos por robo de celular, pero creo que hay un sentenciado por Pero ese ¿quién caso. se va? Nadie. Entonces, de nada sirve poner medidas súper drásticas si no se van a implementar, ¿no? Bueno, entonces tú me estabas diciendo que lo que más le sucede, ¿no?, es la extorsión. Pero después, ¿qué más? ¿Qué más han encontrado? No, ahí, bueno, vamos y hacemos la encuesta y encontramos en primer lugar que para el 63% la principal preocupación es la inseguridad. Y hay un dato interesante, cuando esto se hace en la población en general, los hogares en general, sí identifican la inseguridad y por ahí el aumento de precios, la falta de trabajo como casi al nivel. Acá no, acá para los pequeños negocios es la inseguridad 63% y luego la situación económica del país, pero 14%. O sea, es la inseguridad el problema para los Es pequeños abismal negocios. la diferencia. Y luego sí, efectivamente les preguntamos, ok, ¿han sido víctimas? El 80% ha sido víctima alguna vez. En los últimos 2 años, ¿has tenido pérdidas por el delito? 60% nos dijo sí. ¿Cuáles son los delitos más comunes? Y acá el delito más común que nos reportan son estafas, que incluye, por ejemplo, el pago con billetes falsos o con una billetera electrónica falsa. Ahí los delincuentes pues tienen este tema tecnológico que de alguna manera Ya se adecuaron. sacan una aplicación falsa, no es la aplicación del Yape o del Plin, sino es una aplicación falsa, y eso es bastante más común de lo que nosotros hubiéramos pensado. Ese es el delito más común, pero que menos costo tiene, porque claro, o sea, un billete falso pues máximo te pueden dar un billete de 100, no es un monto muy grande. Luego hay los robos, robo de mercadería, robo del celular, que para cualquier persona negociante es clave ahora tener el celular. Siguen ya robos más violentos, robo con arma de fuego, con arma blanca, incluso algunos asesinatos nos han contado en la encuesta, pero eran pocos en verdad. Y algo que nosotros encontramos fue solo 10% nos dijo haber sido víctima de extorsión. Y eso a nosotros nos sonó raro porque sabemos por data de la Asociación de Bodegueros, por ejemplo, que dice que 6 de cada 10 son víctimas de extorsión. Está por debajo Y de lo- la Sí, cifra, entonces creo. creo que estaba súper reportado porque, claro, al encuestado es distinto decir, sí, me robaron el celular hace 2 meses o me robaron mercadería, que decir, bueno, yo estoy pagando cupo actualmente me están extorsionando, ¿no? Entonces, creemos nosotros que esa cifra está subreportada por ese temor a reconocer que estaban siendo víctimas de extorsión. En las entrevistas a profundidad que también tuvimos, muchos nos decían, sí, acá hay mucha extorsión. A mí no, pero todos mis vecinos les piden, a todos mis vecinos les da como miedo a reconocer que se está siendo extorsionado. Claro, y además las políticas de Estado, yo al menos he entrevistado a muchos policías y los policías siempre piden la denuncia, y cuando entrevisto trato de decirles, pero esa gente tiene miedo, no quiere denunciar por miedo, y ellos tratan de explicar que necesitan esa arma legal, ¿no? Pero ¿qué haces contra el miedo?
Y lo que nos estás exponiendo es que la gente ni siquiera con encuestadores que están haciendo un trabajo de investigación pueden decirlo, pueden contarlo, no pueden romper ese miedo. Sí, efectivamente, ¿no? Encontramos ese temor que, claro, también se debe traducir en la baja denuncia. Que no solo al temor se le suma la desconfianza y el sentimiento de que no sirve para nada el denunciar, ¿no? Porque te sigue pasando. Nos decían, ¿no? A la policía para qué, si no pasa nada, no sirve de nada ir a la policía. Incluso algo que también nos llamó la atención cuando preguntábamos por las soluciones es solo 14% dijo que presencia militar, ¿no? Y yo creo que ese porcentaje hace un par de años hubiera sido bastante mayor, sino que la población también ya ha notado que los estados de emergencia, que salen los militares a la calle pero sin ninguna estrategia de atrás, no sirve. Entonces, un dueño de un restaurante nos decía, sí, declaran estados de emergencia, pero no pasa nada, no sirve de nada si no hay una estrategia detrás, nos decía la dueña del restaurante, ¿no? Entonces también ya hay una desconfianza de la acción del Estado porque no ven resultados. Yo estoy viendo aquí en las conclusiones que ustedes también han podido determinar una data más fina, económica, ¿no? Como la pérdida total de estos negocios al día. Sí. ¿Esto qué significa? Ahí lo que hicimos nosotros fue, nosotros hicimos una muestra y tuvimos el 60% de pequeños negocios que reportaban una pérdida en los últimos 2 años y en promedio esa pérdida más o menos está alrededor de 1.300. Con gran variabilidad. Pueden pasar ¿al día? Casos. No, en los últimos 2 años. En los últimos promedio. 2 años. Pero ¿qué pasa? Si nosotros esa muestra la replicamos en lo que es el universo de la población de pequeños negocios de estos distritos, que calculamos alrededor de 500.000, ¿no? Y entonces decimos, si esto que ha pasado en la muestra pasa en la población, que es la idea de hacer la muestra, decimos, ok, si en este universo de 500.000 pequeños negocios de estas 3 zonas de Lima, solo de estas 3 zonas, le aplicamos ese 60% que han sido víctimas en los últimos 2 años, que han tenido pérdidas, y calculamos el monto, nos sale que más o menos se han perdido alrededor de más de 300 millones en esos 2 años. Eso dividido entre los días de 2 años, entre 760, nos da los 500.000, casi 500.000, entre 450.000 y 460.000 soles diarios de pérdida de todos estos negocios de estas 3 zonas. A eso habría que sumarle las pérdidas de Lima Norte y de algunos otros distritos de Lima que no están incluidos en el estudio. Entonces, esto les va a dar más luces de lo que, cómo se podría luchar también, ¿no? Segmentadamente contra todo este flagelo, ¿no? Porque hay data de gente que está, como tú me decías, desesperanzada. Sí, yo creo que el estudio, en primer lugar, lo que quisimos fue cuantificar esta pérdida para dar luces a ese número y a esa pregunta de cómo la delincuencia afecta a estos pequeños negocios que son el motor de la economía y que generan empleo, y vemos que tiene un impacto y un impacto grande, ¿no? Otras cosas que hemos encontrado es también las medidas que estos pequeños negocios tienen que tomar por sí solos. Eso me lo cuentas, claro. Ustedes han encontrado qué medidas, pero todo lo que me has contado le debe llevar a la policía a tomar cartas en el asunto, porque de hecho que tienen miedo, toman medidas, hay pérdidas, está cuantificado y se está viendo en lo que investigadores han encontrado en la calle. Pero vamos al estudio. ¿Qué medidas han tenido que tomar? Porque todo esto implica dinero y eso es lo que ustedes han cuantificado. Sí, efectivamente. Además de, pues, oye, perdí mercadería, me estafaron con una billetera o tengo que pagar un cupo. Además, porque, claro, no hay esta garantía de parte del Estado de la seguridad. Yo tengo que invertir de mi billetera en medidas preventivas, ¿no? Entonces, instaló cámaras de seguridad, que es la medida más popular o más común. Instaló alarmas, pago seguridad privada. Y todo esto que implica un costo, un gasto, aprox,
son 1.000 soles promedio en los últimos 2 años de que cada negocio invierte en medidas preventivas. 90% De ellos han implementado. de ellos, de este grupo, es decir, casi todos. Sí, 9 de cada 10 ha tomado alguna medida preventiva contra la inseguridad en los últimos 2 años. Ahora, no todas las medidas son efectivamente comprar una cámara de seguridad, pagar seguridad privada. Pueden haber medidas que de repente no tienen un costo directo de pagar, pero que tienen un impacto muy grande. Por ejemplo, tener que cerrar antes. Había negocios que nos dicen el 14, tengo que cerrar antes o tengo que atender con la puerta, con la reja abajo. Eso obviamente reduce las ventas, ¿no? Hay comerciantes que nos decían, yo calculo que podría vender 20% más si pudiera atender horario completo, si la gente no tendría miedo de salir. Yo tengo un pequeño restaurante y ya en la noche no hay quien No salga, abro entonces no, efectivamente. porque ya oscureció y en la noche este barrio es muy movido y mejor prefiero evitar problemas. Exacto, eso, ¿no? Y a eso se suma además que les preguntamos, oye, no este pequeño negocio, pero antes, en los últimos 2 años, ¿has cerrado alguna idea de negocio, algún emprendimiento que tenías por motivos de seguridad? Y 12%, más de 1 de cada 10, nos dijo, sí, yo he tenido que cerrar alguna idea de negocio por el tema de inseguridad y perdí en promedio 4.300 soles de cosas que ya perdí, pues mi inversión no las recuperé porque tuve que cerrar por la inseguridad. Entonces se va sumando el costo de la delincuencia, más el costo de las medidas de prevención, más el costo de reducción de ventas, que tenemos ahí algunos indicadores, más el costo de poder haber cerrado una idea de negocio. Claramente esto, como nos lo decía uno de los comerciantes encuestados, los está empobreciendo. Nos decían, la inseguridad nos está empobreciendo lentamente, ¿no? Están impactando directamente en esta motor de la economía y de generación de empleo. Claro, porque además algunos, como dices, se ven impactados en cerrar los negocios. Tienen que cerrar hasta sus tiendas por el factor inseguridad. Y esto, de alguna manera, se parece... ustedes que son investigadores lo han cotejado con la época del terrorismo. Así se vivía con tanta incertidumbre para los comerciantes en algunas zonas de la capital. Claro, si yo te pregunto en Ayacucho, pues sí, ¿no? Pero acá en Lima... Mira, no hemos hecho ese cotejo, pero lo que sí queda claro a partir del estudio es que esta inseguridad está generando un impacto grande, no solo en el tema económico, que es el que nosotros hemos querido medir, sino también en la desconfianza, en ese sentimiento de inseguridad y obviamente también en las pérdidas de vidas y de personas que quedan lesionadas por motivos de la inseguridad, ¿no? Y eso... está afectando. Claramente hay un círculo vicioso acá también con el tema de pobreza, mayor inseguridad, mayor pobreza, mayor inseguridad. Uh-huh. Entonces se necesita una acción, sí, del Estado, pero con una estrategia detrás, como decía la dueña de este restaurante, ¿no? Sacar estados de emergencia que al final yo no he visto nunca un reporte de resultados del estado de emergencia, ¿no? ¿Sirvió o no sirvió? Ya no hay estado de emergencia y nadie sabe cuáles fueron esos resultados. Entonces se requiere una acción planificada. En Vidensa también hacemos seguimiento a la inversión pública y vimos lamentablemente los indicadores del Ministerio del Interior dejaban mucho que desear, proyectos de inversión con más de 1.000 días de retraso y proyectos de inversión que van desde la construcción de escuelas para las policías hasta la compra de camionetas en la Dirincri de Comas. 1.200 días para comprar camionetas o patrulleros en la Dirincri de Comas. Que es una ineficiencia total. Sí, total y absoluta ahí en proyectos, y que es generalizada, pero el Ministerio del Interior destacaba por su ineficiencia frente a otros ministerios, ¿no? De acuerdo. Ha quedado clarísimo de qué se trata este estudio y cómo estamos. Esta es una mirada de cómo estamos en los temas de inseguridad focalizado en las tiendas. Muchísimas gracias. Hemos estado con Nicolás Besich. Él es coordinador general de Vidensa Instituto. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Karina. Y solo anunciarles que el informe está público en nuestra web, en propuestaselbicentenario.p. Pueden entrar y descargar el informe y leerlo en su totalidad. Muy bien, muchas gracias.